Vamos a continuar estudiando esta serie, Caminando en el Espíritu, y hoy la importancia de poner nuestras vidas en las manos de Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9 y 10, leemos lo siguiente. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén y amén. Y hoy el Espíritu Santo nos invita a no tener miedo en los momentos de debilidad, en los momentos de angustia y de preocupación. Estamos enfrentados a un mundo donde nos está retando a levantarnos, a vencer todo obstáculo, a proclamar nuestra fuerza, nuestra fortaleza, todo nuestro poder, aún dentro de la iglesia. Se hace mucho hincapié en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esto ha llevado a la iglesia a hacer de todo, a moverse en todo lugar, en todo momento, en sus propias fuerzas. Y tal vez en el nombre de Jesús, la iglesia hoy se lanza a cosas intrépidas, a cosas que se salen de todo orden, con miras de surgir y de sobresalir en un mundo materialista, consumista, egoísta. Entonces, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo entendió que en el momento de la debilidad, él se hacía más fuerte en la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido perdido, sin fuerzas, pensando hasta aquí llegué y me rindo? ¿O cuántas veces en tiempos difíciles miras a tu alrededor y te encuentras confundido, asustado y no ves salida de tus problemas? Nos sentimos solos, no le importo a nadie y Dios está lejos de mí. Y en estos momentos nos sentimos frágiles, agotados y con muy pero muy pocas fuerzas, que sentimos que todo nos gana y que todo nos va a vencer, y que todo se sale de control, y surge la pregunta, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué este dolor no se va? ¿O cuándo vas a resolver esto? Iglesia, yo sé lo que es eso. Sé lo que es estar en lo más profundo del pozo sin ver una salida, y solo quedan lágrimas y angustias. Pero hay una excelente noticia, y es que en estos momentos de gran crisis es cuando Dios se manifiesta. ¿Y de qué manera? Y esto es verdad. Hay momentos de gran debilidad donde caemos derrotados y no sabemos qué camino tomar. Y es una sensación de total agotamiento, sin aliento. La noticia que el Espíritu Santo quiere darnos es que no tengamos miedo de sentirnos en un momento débil. No tengamos miedo de estar tocando fondo, pues es en nuestra debilidad donde nos encontramos con la fuerza espiritual que tanto necesitamos. El mundo enseña de la capacidad de renovar fuerzas sin la ayuda de nadie. Incluso se aplica en términos de resiliencia. Y la resiliencia es una palabra muy de moda que surge después de todo esto que vivimos con la pandemia. Y la resiliencia es la capacidad de saber afrontar situaciones adversas de forma constructiva, de tal manera que nos adaptemos y superemos un trauma o pérdida y podamos levantarnos y seguir adelante. Y aquí surge la idea de que debemos ser autosuficientes y resolverlo todo, pero solos. Y la realidad es que hay problemas que nos noquean y no podemos levantarnos por nosotros mismos. Y es aquí cuando nos damos cuenta que nuestra fuerza humana tiene un límite, y que aquí es donde Dios quiere entrar a obrar en nuestras vidas. Y las palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo es su experiencia y su vivencia en un momento difícil. El Espíritu Santo nos revela que el poder de Dios se manifiesta cuando justamente nos rendimos y nos damos cuenta que necesitamos ayuda. La gente tiene la idea que mostrarnos débiles es malo, y por eso lo disfrazamos y
nos presentamos diciendo que todo está bien. Y hoy el Espíritu Santo quiere que comprendamos esto. La debilidad no es un punto de quiebre, no es motivo para el temor. La debilidad es la puerta de entrada, es una invitación a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Dios tome el control de todo. Y es así cuando dejamos de luchar, algo sobrenatural comienza a suceder. Entonces el poder del Espíritu Santo comienza a brotar y esta es una fuerza celestial que para nada es ruidosa y no llega con gran alarde. Es silenciosa pero firme. Es una fuerza que nos sostiene aun cuando todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Lo difícil de esto es que cuando todo está en caos, queremos orar y que todo se resuelva inmediatamente. Queremos que el dolor desaparezca y que las circunstancias cambien de una manera milagrosa. Y el Espíritu Santo quiere que comprendamos que Dios trabaja de manera diferente y no siempre quita el dolor o resuelve el problema de inmediato. Pero el Señor sí que nos da la fuerza para atravesarlo. Él nos promete su compañía, Él nos promete su sustento y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa fuerza espiritual no es algo que podamos obtener por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. Cuando intentamos ser fuertes solos, ese regalo no viene. Pero cuando nos rendimos delante de Él, entonces esa bendición viene de lo alto, nos fortalece, nos levanta y nos permite seguir adelante. Entienda que la fuerza espiritual de Dios no depende de nuestra capacidad. Dios no necesita que tengamos todas las respuestas o seamos perfectos, sino solo quiere que le entreguemos nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras debilidades, pues es en ese lugar de impotencia, en ese momento de rendición, donde Él comienza a actuar. Iglesia, cuando permites que Dios tome el control, algo extraordinario sucede. Él te llena de fuerza espiritual, esa fuerza que necesitamos para levantarnos y vencer. Es todo lo que necesitamos hacer, es el rendirnos a Él y vencer todo obstáculo tomado de su mano. Al renunciar a hacer las cosas en nuestras fuerzas, el brillo de Dios aparecerá. Y cuando avanzamos solos y a nuestra manera, aparecerá el agotamiento físico, el agotamiento emocional y el espiritual. Y entonces encontrar un momento de descanso es muy difícil. Llega el cansancio, llega el agotamiento y sentimos que la vida se desborona delante de nosotros de una manera que no podemos controlarla. Y así es como se desvanece y viene la frustración, se desvanecen nuestras fuerzas. Las fuerzas se agotan y la pregunta es, ¿qué está pasando conmigo? No tengo la capacidad para seguir adelante. La presión de tratar de ser fuertes termina consumiéndonos y las personas ni lo notan a tu alrededor, pues aprendemos a ocultar nuestras debilidades y en este punto bajo el corazón comienza a hacer preguntas. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué permitió que llegara hasta este punto? ¿Qué estoy haciendo mal? Y las respuestas no llegan. Y aquí sentimos que Dios no nos oye ni responde. Y buscamos una respuesta, buscamos una salida, buscamos un camino, pero la realidad es que todo está fuera de control. Todo se ha salido del orden y no sabemos cómo volver a establecerlo. Y todo esto es normal cuando el sufrimiento se vuelve parte del día a día. La sensación de estar solos y que todo está fuera de control es devastadora y aunque todo alrededor funciona normalmente para otros, al contrario para nosotros todo es oscuro, todo es caos. Y la impotencia es abrumadora y el cansancio emocional se convierte en cansancio físico y el levantarse por la mañana es toda una batalla y el seguir con nuestras obligaciones parece imposible. Y aquí es donde somos tentados a creer que Dios está lejos y que Él no ve nuestra situación. Y es el silencio de Dios manifiesto que no lo entendemos
pues cuando más necesitamos respuestas, Él calla. Y hoy el Espíritu Santo nos enseña que Dios se vuelve más real cuando tocamos fondo, cuando no hay fuerzas para luchar y los intentos nuestros han fallado todos. Es aquí cuando Dios actúa de una manera sorprendente y ya Dios no está lejos, es real, está a nuestro lado, esperando el momento a que renunciemos y soltemos el control y lo entreguemos todo a Él. Y admitimos que no podemos seguir solos y este es el momento perfecto para que Dios nos muestre su gracia. Fue aquí donde el apóstol Pablo recibió la palabra, bástate mi gracia. Iglesia, no necesitamos demostrarle a Dios nada, mucho menos qué tan fuertes somos y hasta dónde podemos llegar y cuántas fuerzas físicas tenemos, porque a la hora de la verdad, en un momento de estos, nada es suficiente. Necesitamos la verdadera fuerza y esta viene de Dios. Él nos sostiene cuando no podemos caminar y nos da paz cuando todo es un caos a nuestro alrededor. Entonces, en el momento cuando reconocemos nuestra debilidad, es cuando encontramos esa fuerza sobrenatural, esa fuerza divina que tanto necesitamos. Dios quiere que sepas que no necesitas cargar ese peso. Entrega tu debilidad a Él y Él vendrá a ayudarte. Para allá no vuelve, óigame bien, o no vale la pena, seguir sabiendo que por fuera todo se ve bien cuando la verdad es que por dentro te haces boronas. No luches más, sacúdete de eso que el mundo ha puesto sobre tus hombros, que mostrarse cansado e impotente es señal de debilidad y de derrota. Nos dijeron que teníamos que ser fuertes y seguir adelante a pesar de todo. Y hoy el Espíritu Santo nos dice que es en esa debilidad que encontramos el poder de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Y cuando reconocemos que no podemos continuar con nuestras propias fuerzas, habilitamos a Dios para que entre y haga lo que solo Él puede hacer. Y esto no es nada fácil. Vivimos en una sociedad que valora la autosuficiencia y nos dice cómo debemos ser y cómo debemos actuar. Recuerda, nuestras fuerzas tienen un límite, pero Dios no tiene límite. Creemos que ser fuertes es no pedir ayuda o aceptar que estás agotado. Iglesia, la debilidad no es el fin, es el abrir la puerta para que Dios intervenga y cargue con todos nuestros problemas. Nuestra verdadera fuerza no proviene de cargarlo todo, sino de rendirnos ante el poder de Dios. Es como si Dios estuviera esperando el momento de que soltemos todo para que Él entre a sostener todo en sus propias manos y ayudarnos. Y esa fuerza, se manifiesta de una manera suave pero firme. Seguimos de pie, no por nosotros mismos, sino por Él. Así que si hoy te sientes agotado, al límite, no es un fracaso, sino es una invitación para que su fuerza nos llene. Dios quiere que confíes en Él y que entregues tus debilidades y tu cansancio. Entonces experimentarás una fuerza que era desconocida para ti, pues proviene de Dios y no de tu capacidad. Ya no luches más. Iglesia, ríndete ante Dios, entrégate a Él y dale el control de todo y permite que Él sea tu fortaleza. No eres invencible, los problemas surgen, la salud falla, las relaciones se complican, el trabajo se pone difícil y poco a poco notamos que no podemos controlarlo todo. Y esto es una realidad difícil de aceptar. Así que, ¿cuántas veces has ocultado tu dolor? ¿O cuántas veces has ocultado tu cansancio por miedo a parecer débil? El problema es que entre más tratamos de esconder nuestra debilidad, más nos consume por dentro. Dios no nos hizo para cargar todo nosotros solos. Nos creó para depender de Él, para apoyarnos en Él, para vivir en el Espíritu. Y no se trata de solucionarlo todo nosotros, se trata de entregarle todo en las manos de Dios. Es a este punto y esta es la columna vertebral de esta enseñanza.
Aprende a descansar en Dios, aprende a soltar tus cargas en Él y esto te llevará a depender de Él. Vivir en el Espíritu no se trata de solucionarlo todo por nosotros mismos, se trata de entregarlo todo en las manos de Dios. Caminar en el Espíritu no se trata de que yo lo resuelvo todo y que todo se hace de acuerdo a como yo vea las cosas. Se trata de que yo confío en Él, de que yo le creo a Él y que yo sé que Él es mi victoria. Así que no alarguemos más el dolor, entregue todo en las manos de Dios. No podemos hacer nada apartados de Dios. La autosuficiencia es una trampa que nos hace creer que somos fuertes para manejarlo todo. Somos fuertes cuando soltamos el control, cuando reconocemos que no podemos llevar ese peso solos. Ahí es que nos hacemos verdaderamente fuertes. Y aquí es cuando Dios nos encuentra. Entonces Él nos espera con los brazos abiertos, listos para cargarnos. Recuerde, cuando aceptas tu debilidad y te humillas ante Dios en busca del socorro, es el espacio propicio de Dios para actuar. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí vemos la intervención poderosa de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuándo? Cuando le entregamos nuestras cargas, cuando reconocemos nuestra incapacidad. Antes no veremos nada. Iglesia, la autosuficiencia es una ilusión, pero la dependencia y descanso en Él es una bendición que nos libera. No luche más solo, ríndete a Él y sométete a Él y entonces Él actuará a favor tuyo. El Señor no nos llama a Él para seguir viviendo la vida en nuestras propias fuerzas. Él nos da su Espíritu para que sea Él quien dirija nuestros pasos y al mismo tiempo experimentemos la vida nueva y la vida abundante que hay en Él. Dios no nos creó para ser máquinas incansables que podamos cargar con todo y resolverlo todo, ¿no? Ese no es el plan original de Dios para su creación. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios nos creó para vivir en constante dependencia de Él, para obtener en Él nuestra fuerza. No se deje tentar en que usted pueda hacerlo todo. No necesitamos demostrarle a Dios qué tan fuertes somos y que no necesitamos de su ayuda. Sepa esto, no fuimos hechos para vivir de manera autosuficiente. Y si insistimos en llevar la vida así, nos agotaremos, colapsaremos y caeremos rendidos y, ¿por qué no?, derrotados completamente. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Hasta cuándo esta situación? No doy más. Y solo cuando reconocemos de la necesidad de Dios en nuestras vidas es cuando veremos su gloria. El Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 5 dice así: porque separados de mí nada podéis hacer. Es que podremos levantarnos y seguir adelante, pero solo cuando confiamos en Él, cuando entendemos que separados de Él nada somos. Si no entendemos esto y si insistimos en hacerlo a nuestra manera, ahí quedaremos, como dice aquella canción, como pájaros heridos tirados a la orilla del camino. Iglesia, el llamado del Señor en este día es: no luches más en tus propias fuerzas. Es una pelea sin el más mínimo riesgo de victoria. Nuestra victoria está en Cristo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita a dejar nuestras cargas. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este es el llamado de Dios para nosotros, y especialmente cuando estamos agotados espiritualmente. Es ese momento cuando no veo, no oigo, ni entiendo a Dios. Dios está atento a que tú lo busques, lo invites a tu vida a actuar a tu favor. Y esta es una señal de que necesitamos renovar nuestras fuerzas en Dios. Ahora, tenga en cuenta esto: cuando estés debilitado, Dios nunca se cansa de cargarnos, nunca se cansa de sostenernos, nunca se agotará de sustentarnos y menos de amarnos. Él ve nuestra debilidad y en esta debilidad su poder se perfecciona.
Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Cuando reconocemos nuestro agotamiento y recurrimos a Él, Él nos renueva y nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Nos levanta con alas como las águilas para poder avanzar sin desfallecer. Pero no lo olvides, esto solo sucede cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y nos apoyamos en la fuerza y en el poder de Dios. Así que no luches más tú solo o sola. Dios está listo para ayudarte y para renovarte y derramar su poder sobre ti a pesar de todo problema o circunstancia por la cual estés pasando. Y entonces tendrás nuevas fuerzas, caminarás y no te fatigarás, correrás y no te cansarás. ¿Qué aprendemos? Que sin Dios somos débiles, pero con Él tendremos las fuerzas para seguir adelante. Y a todos nos sucede, llegará el momento donde nuestras fuerzas físicas, emocionales o espirituales se debilitan y reaccionamos con miedo. Y entonces aflora el desánimo, el desaliento, el reclamo y todo esto nos anula y nos alejamos de la fuente de la ayuda que necesitamos. Y este miedo nos bloquea y nos impide buscar ayuda, abrirnos a Dios y a los demás. Y buscamos mostrarnos fuertes, fingiendo que todo está bien. Entonces la verdadera fuerza no está en fingir que todo está bien, sino en aceptar que por nuestra propia cuenta no podemos hacer frente a todo. Entonces aprendemos lo siguiente: la debilidad es el punto de quiebre a nuestro orgullo y la independencia, que nos empuja a depender única y exclusivamente de Dios. Isaías 31, el versículo 1 dice lo siguiente: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y el versículo 3 dice: y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Uno de los puntos de derrota y de quiebre de la iglesia es cuando se apoya en los impíos, cuando ponemos la confianza en los impíos. A veces creemos más en una buena recomendación, o como se llama popularmente, una palanca para que se me abra una puerta, que orar y confiar que Dios es el que está conmigo. Muchas veces confiamos más en la respuesta que nos dé el banquero o el prestamista que el confiar y dejar que Dios obre a favor de nosotros. Y este es el llamado. No corras a buscar en Egipto, a buscar en el mundo, a buscar en los impíos o a hacer las cosas a la manera como el mundo lo hace. El miedo a la debilidad es un rechazo al plan de Dios. Es un rechazo a rendirnos ante Él y aceptar su poder. Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12, el versículo 9, dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí el Espíritu Santo nos recuerda que no debemos tener temor de ser débiles, pues esta es la obra de Dios, que Él entra en nuestras áreas más frágiles de nuestra vida y algo sobrenatural empieza a suceder. Él toma aquello que nos asusta, aquello que intentamos esconder, y la usa como una oportunidad para revelar su poder. Entonces, el miedo y la debilidad es sustituida por la confianza en Dios. La debilidad no es el fin del camino donde todo termina. Al contrario, es el principio de algo mucho más profundo y mucho más poderoso que está en Dios. Es el que tiene y toma el control de todo. Y aquí experimentamos la gracia de Dios de manera más plena. Y Dios en acción lo cambia todo. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Es una fuerza que viene de lo alto, una fuerza que nos mantiene firmes, y cuando todo a nuestro alrededor parece desboronarse, Él está ahí presente. Iglesia, si estás pasando por un momento de debilidad, no se resista a buscar ayuda, y especialmente la ayuda de Dios. Dios conoce cada detalle de lo que estás pasando
de lo que estás viviendo y está esperando que te entregues por completo a Él para empoderarte y fortalecerte. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este es el Dios al que servimos, un Dios que no se sorprende con nuestra debilidad, sino que la transforma. No hay por qué temer, no hay que tener miedo cuando sabemos que Dios está en control. Él nos sostiene cuando ya no podemos seguir adelante. Así que si estás asustado o asustada intentando esconder esa debilidad, sepa que no estás solo. Dios ve tu dolor, Dios ve tu lucha y está listo para fortalecerte. Iglesia, el llamado de Dios hoy es ríndete y permite que Él sea tu fuerza. ¿Y qué viene después de esto? Una paz y una fortaleza fuera de toda comprensión humana. La debilidad es el camino hacia una vida de dependencia de Dios. Ahora, te rindes y es posible que Dios no elimine el dolor de una vez o cambie tu situación y esto parece frustrante y se puede empezar a dudar del amor de Dios, del cuidado de Dios. Pero Dios actúa de una manera diferente a la nuestra. Él no está limitado por el tiempo, ni por el cómo, ni por el cuándo. Él es soberano. El interés número uno de Dios es transformarnos y moldear nuestro carácter en medio de cada situación por la que pasamos. Dios en su sabiduría permite el sufrimiento para enseñarnos algo más profundo, algo que no podríamos aprender si Él inmediatamente eliminara el dolor. Y es posible que nuestro afán de salir de la crisis no podamos ver lo que Dios está haciendo. Recuerda, Dios usa el dolor para moldearnos y hacernos más como Cristo. Porque si Dios resolviera nuestra debilidad en el momento que elevamos la oración, nunca creceríamos en paciencia y en carácter, o en confianza o en fe. Termino con esto. La debilidad es el camino para experimentar la fuerza y el poder de Dios. Dios oye siempre nuestro clamor. Dios oye y también ve nuestras lágrimas, pero también ve el panorama completo, algo que tú no puedes ver. En Isaías 55, yo creo que estemos ahí pendientes, el versículo 8 y 9 leemos lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Y esto significa que aunque no entendamos por qué persiste el dolor, aunque estemos desesperados por una solución, podemos confiar en que Dios está en control, que no se olvida de nosotros y que no es ajeno a nuestro sufrimiento, pero está haciendo algo muy grande, algo que entenderemos y veremos más adelante. Nuestra perspectiva es limitada, pero Dios ve todo. Iglesia, en el fuego del dolor es que Dios refina nuestra fe. Y así como el oro se purifica en el fuego, nosotros nos purificamos en los momentos de crisis y de dificultad. Estos momentos nos llevan a entender cuánto necesitamos de Dios y cuánto necesitamos de su fuerza y de su poder. Y el resultado de todo es que aprendemos a esperar en Él y a confiar en Él y crecemos de la manera que Él desea que crezcamos. Y esto es difícil de aceptar cuando estamos en medio del sufrimiento. El dolor nos ciega, nos desespera y todo lo que queremos es que termine ya. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y eso significa que aunque no entendamos, Dios está usando cada detalle de nuestra vida, incluyendo el sufrimiento, para nuestro bien. Hermano, si hoy estás clamando en medio del sufrimiento y sientes que no puedes más, te invito a que confíes en el proceso de Dios, que no te ha abandonado, que Él está presente en medio de tu dolor y está haciendo algo dentro de ti. Puede que no llegue una solución rápida como deseas, pero la obra de Dios, no lo olvides, es perfecta y completa. Dios está moldeando tu carácter y te está enseñando a depender de Él, está fortaleciendo tu espíritu y además la presencia de Dios está garantizada
pues Él está contigo. Y así como está en Filipenses 4:7, que dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, el dolor puede ser grande, pero Dios es más grande. Él está obrando en tu vida. El llamado es: solo confía en Él. Yo sé que tú necesitas alivio, pero ese dolor que sientes y que puede que el proceso dure un poco de tiempo, más es posible que te sientas solo y desamparado, pero recuérdalo, Él está ahí. Tú no estás solo, tú no estás en medio de una tormenta con una nave sin timón. Él está al control de todo. Y aunque haya gente alrededor de nosotros, vas a sentir que nadie ve la profundidad de tu sufrimiento y de tu dolor. Pero lo que importa es que Dios está ahí, que Dios te entiende, que Dios lo sabe, que Dios te escucha y que está más cerca de ti que ninguna otra vez. Pero la verdad es real. Dios está contigo. Él está presente y Él te sostiene en medio de este dolor. Dios no promete que no tendremos dificultades, pero nos garantiza que Él estará con nosotros cuando pasemos por las dificultades. Y el mayor milagro, ojo con esto, no es el dolor, que el dolor desaparezca, sino que seamos capaces de experimentar su presencia en medio del dolor. Lo repito, el mayor milagro que podemos ver, la mayor respuesta a nuestra oración, a nuestro clamor en medio del dolor, no es que el dolor se vaya, sino que tengamos la seguridad, la tranquilidad, la confianza de que Él está con nosotros en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Recuerda cuando los discípulos estaban en la barca y la barca casi se hundía y parecía que todo estaba perdido, pero el Señor estaba ahí, y aunque ellos lo veían físicamente dormido, en silencio, callado, aparentemente indiferente, tan pronto clamaron y lo buscaron, el Señor se levantó y trajo la calma y puso el control en toda situación. Así lo hará contigo. Ríndete a Él, búscalo de todo corazón, descansa en Él, confía en Él y entrega tu problema a Él, y Él hará. Amado Señor, gracias por aquellas personas que están pasando un momento difícil, complicado. Aquellas personas, Señor, que lo han hecho todo en sus fuerzas, que lo han probado todo. Y hoy el llamado es: basta ya, ríndete, entrégame tu problema, entrégame tu dolor, porque en la debilidad se perfecciona mi poder, dice el Señor. Gracias por todo, Dios. Enséñanos, Señor, a soltar nuestros problemas, nuestras cargas. Enséñanos a buscarte, a confiar y a descansar en ti, y a esperar la obra perfecta y maravillosa que tú harás con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por esta palabra que vivificará, Señor, las almas y renovará fuerzas a aquel que se encuentra cansado y desilusionado de esta vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén.